Ahora conoceremos a Cleopatra. Ella está en el libro de Grandes Mujeres de Teresa Balnova, el lado femenino de la historia, editorial Océano Ámbar. ¿Quién fue Cleopatra? Cleopatra, entre la ambición y el reinado de Egipto. En realidad se sabe muy poco de Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto. Los cronistas de la época, historiadores o poetas que hicieron algunas referencias de la reina en sus textos, cuentan de ella que era una mujer bella e inteligente, buena estratega y manipuladora. Heredó el trono cuando tenía 18 años y lo compartió con su hermano de tan solo 12, con el que tuvo que casarse por voluntad de su padre, como marcaba la tradición egipcia, en la que los hermanos de sangre real debían unirse para conservar la pureza de la estirpe. Tras la muerte de su hermano, que se enfrentó a ella por el trono y sucumbió ante los romanos, compartió el trono con otro de tan solo 10 años, pero no dudó en envenenarlo 5 años después, cuando a la vuelta de Roma le pareció que desafiaba su poder. El reino estaba además de un estado desastroso y necesitaba un gobierno más enérgico. Nombró a su hijo de tan solo 4 años y nacido de su relación con Julio César corregente, y las riendas del país volvieron a sus manos. Cleopatra Filopator tenía un genio y una inteligencia muy destacables, pero también tenía una ambición desmedida, aunque este hecho se explique tal vez porque asumió el poder siendo muy joven y necesitaba sentirse segura de sí misma. Cuando llegó al trono, apartó rápidamente a su joven hermano e impuso su personalidad en el gobierno. Cleopatra era autoritaria y quería que las cosas se hicieran a su manera. Por otra parte, Cleopatra VII era una mujer muy exigente consigo misma. Hablaba muchas lenguas, algo poco común en su dinastía. Dominaba el egipcio, el latín, el arameo, el árabe, el griego y el etíope. Pero la gran pregunta es, ¿dónde las aprendió? La vida de la última reina de Egipto está llena de intrigas. Era culta y tenía unos modales refinados que enfatizaban su belleza, que más que física, se fundamentaba en su personalidad y en su capacidad de seducir a través de la palabra. Procedía de un linaje de mujeres dedicadas a la política. La séptima de las herederas ha pasado a la historia por sus conquistas en el terreno amoroso, aunque sus intenciones fueran de carácter geopolítico. Conquistó a 2 de los dictadores más importantes de Roma. Esto la convirtió en el eslabón que separa el mundo heleno del mundo romano. Cleopatra era una mujer muy poderosa, ya que después de Roma, Egipto era la principal potencia del Mediterráneo. Julio César se dejó seducir por sus encantos y gracias a ello Cleopatra ganó la guerra que le había declarado su hermano y esposo. Una vez conquistado Julio César, la reina se perpetuaba en el trono y a la vez evitaba una invasión romana. Si la seducción del emperador fue por amor o una pura estrategia, solo Cleopatra lo sabe. De su relación nació Cesarión, la muerte de Julio César, otro general romano. Marco Antonio se enamoró de Cleopatra. Con este tuvo gemelos y otro hijo, pero esta vez la unión entre Cleopatra y Marco Antonio, que significaba la unión entre Roma y Egipto, no salió tan bien como la anterior. Las envidias y los temores de que Marco Antonio trasladara la capital de Roma a Alejandría desencadenaron una guerra que ganó el bando romano, capitaneado por Octavio, y que acabó con el suicidio de Marco Antonio. Cleopatra también intentó seducir a Octavio, pero esta vez no pudo enamorar a ese hombre frío y calculador. Aunque presa de la desesperación por el futuro que le esperaba, la reina del antiguo Egipto prefirió suicidarse. Mujer orgullosa, Cleopatra prefirió morir antes que vivir como esclava en el que había sido su reino y que ahora había caído en manos romanas. Muy digna, Cleopatra pidió a sus criadas que le trajeran una cesta de frutas y en ella la cobra que acabó con su vida. Su intensa vida y su trágica muerte la han convertido en todo un mito recreado por Shakespeare en Cleopatra y Marco Antonio, puesto en boca de Elizabeth Taylor en la superproducción Cleopatra o caricaturizada por la saga Asterix. Posiblemente parte del mito se debe a que en la vida de Cleopatra
situada antes de Cristo, todo es un quizás, un tal vez o un podría ser. Solo ella conoce la verdadera historia.